Más de 500.000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos quedarán desprotegidos legalmente en el país. El presidente Donald Trump les revoca el parol humanitario tan pronto como el 24 de abril. Mientras el brote de sarampión en Texas ya supera el total de casos del año pasado, grupos antivacunas utilizan la primera muerte por esta enfermedad en décadas para impulsar su campaña de desinformación. Terrorismo doméstico. Así es como califica el presidente Donald Trump a los ataques en contra de Tesla y lleva su amenaza más allá, sugiriendo enviar a los responsables a las prisiones de El Salvador. Recortes masivos en el gobierno y amenazas al seguro social son el combustible para que votantes furiosos conviertan las audiencias públicas de legisladores en un verdadero caos. El equinoccio de primavera ilumina México. Teotihuacán y Chichén Itzá se llenan de cientos de visitantes para recargar su energía y presenciar este fenómeno astronómico y cultural. Así iniciamos su noticiero nacional, cierre de edición. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a su noticiero nacional, cierre de edición. Les informa José Armando Ronstadt. Gracias por estar con nosotros. Iniciamos con una noticia que dejará a miles de inmigrantes en riesgo de deportación. El presidente Donald Trump revocará el estatus legal de más de 500.000 de personas. Esta decisión dejará sin estatus legal a 532.000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que estaban bajo la protección del parol humanitario. La medida entrará en vigor el próximo 24 de abril. La administración Trump invita a estas personas a autodeportarse o, en caso contrario, enfrentarían el arresto y expulsión del país. Esta polémica decisión, que ya había sido anticipada por el mismo presidente Trump desde el pasado mes de enero, en una de sus primeras órdenes ejecutivas que firmó, inmediatamente provocó reacciones entre las comunidades que se verán más afectadas. Nuestro corresponsal Anthony Belchi habló con los más afectados en Florida. El presidente Donald Trump revocará el parol humanitario para los cubanos, nicaragüenses, venezolanos y haitianos que se hubieran acogido a esta protección migratoria concedida durante la presidencia de Joe Biden y que les permitía ingresar legalmente al país y permanecer durante un máximo de 2 años. La Casa Blanca está pidiendo que se vayan del país. El gobierno está animando a las personas a usar la nueva aplicación para que se autodeporten y no sean sujetos a deportación. Según cifras oficiales, el programa ha beneficiado a unas 532.000 personas. Sin embargo, se desconoce cuántas permanecen vigentes con esa medida o el número de personas que han hecho un cambio de estatus para permanecer legalmente en Estados Unidos de forma permanente. Aún tendrían tiempo de hacer algunos cambios hasta el 24 de abril, pero en casos muy contados. Todas aquellas personas que tengan o un trámite de asilo pendiente, primer punto, o aquellas personas que hayan tenido o tengan la posibilidad de presentar un trámite en el que se pueda hacer un planteamiento o de cambio de estatus o de ajuste de estatus, van a poder permanecer en territorio americano en condición de legalidad. Esta joven venezolana, que ingresó hace poco más de 1 año y medio con esta protección, acaba de saber que en un mes se enfrentará a la deportación. No sabe qué va a hacer. Insiste en que ella siguió las leyes de este país para entrar. Hemos regido por las leyes, no hemos tenido inconveniente con las leyes ni nada. O sea, hemos cumplido, como decir, por este país. Entonces, estamos asustados. Una decisión que ha caído como un jarrón de agua helada en las comunidades afectadas, que admiten que Trump ya había amenazado con llevar a cabo esta revocación. Ese es el plan, eso sí lo han dicho directamente, por más que les duela a muchos de mis compatriotas que son republicanos. Mientras el trumpismo avala las acciones de la Casa Blanca con el mensaje adoptado por el presidente, aquí no hay espacio para todos. Pero ningún país tiene el deber ni la obligación de recibir inmigrantes y gastar el dinero de sus contribuyentes en eso. Se espera que se presenten algunas demandas en los próximos días, lo que podría dar también un margen de tiempo para aquellos inmigrantes afectados por esta medida. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. Y para ampliar más sobre esta decisión que dejará sin protección legal en el país, como dijimos, a miles de inmigrantes, se encuentra con nosotros el abogado de inmigración Fernando Romo. Abogado, ya escuchamos a uno de los otros abogados decir que sí pueden tener alguna posibilidad de tener un cambio sobre su estatus legal. Claro que sí. La opción principal para estas personas que van a quedar desprotegidos es aplicar para el asilo afirmativo. El asilo afirmativo tienen derecho las personas que no están en un proceso de deportación. Y la mayoría de estas personas que entraron con ese PRO no están enfrentando un juez de inmigración. Así que la recomendación para ellos es primero aplicar para el asilo afirmativo, y algunas personas a lo mejor pueden hacer el cambio de estatus o el ajuste de estatus, depende de su situación individual. Sin embargo, abogado, hemos visto cómo ICE llega repentinamente, no hacen muchas preguntas, arrestan a la gente y se las llevan. En un caso como tal, que lleguen de sorpresa con algunas de estas personas, ¿qué opción tienen?
Bueno, por eso es recomendable que hagan las personas algo, que nos les están dando 30 días para hacer algo. Primeramente, no firmar ningún documento que ellos no entiendan. También exigir una audiencia con un juez de inmigración. Ahora, usualmente cuando estos permisos temporales son eliminados, les dan el derecho de ver a un juez de inmigración. Sin embargo, estamos viendo que esta administración no se está haciendo nada usual. Todo está haciendo de una manera que nunca habíamos visto, pero principalmente exigir ver a un juez de inmigración y hablar con su abogado. Hemos visto que esta administración aparentemente tampoco está escuchando las órdenes de los jueces. En caso donde una de estas personas la separen de un familiar que sí está legalmente aquí, ¿hay alguna opción? Bueno, lo que pasa es que el presidente Trump lo que hizo también entró una orden ejecutiva de que si la persona tiene menos de 2 años aquí en el país, tiene el derecho de expulsarlos inmediatamente. Entonces, por eso usaron esa cantidad de 2 años para poder expulsar a esas personas que entraron con el permiso del PRO. Entonces, está un poquito complicado. Va a depender completamente de la situación individual y también del oficial de inmigración que le toque hacer la decisión qué va a pasar con esa persona. ¿Qué beneficio les ofrece a las personas que escojan autodeportarse, que son las recomendaciones? Bueno, la ley castiga a las personas que se quedan más de su estatus legal. Entonces, las personas que salen antes de que se les venza el permiso no van a enfrentar ningún castigo por haber estado aquí indocumentados. Existe la posibilidad de aplicar para una visa de turismo, aplicar para una visa de inmigrante por un familiar residente o ciudadano. El problema es que va a ser muy difícil porque ya le han dicho, le han dado la indicación a inmigración que tienen la intención de venirse y vivir aquí en el país de una manera permanente. Pero esas son las opciones inmediatas que pueden existir para algunas personas. Abogado, una última pregunta que te lo tenemos aquí, es una pregunta del tema migratorio. Hay personas que dicen que están en proceso de solicitar la renovación de su pasaporte, lo han entregado, pero tienen miedo de salir a México porque no tienen el pasaporte en sí mismo. ¿Qué opción tienen? Bueno, definitivamente para una persona que vaya a viajar siempre es un requisito tener un pasaporte vigente. Si la persona no tiene el pasaporte vigente, no es recomendable que viajen fuera del país. También inmigración puede aplicar para lo que le dicen un re-entry permit, que es como un tipo de pasaporte que da inmigración. Si conseguir el pasaporte es algo imposible o muy difícil de hacer. Pero hemos visto, por ejemplo, que hay una carta que consta que esta persona sí está en proceso de recibir su pasaporte, pero tiene miedo de usarlo porque no cree que se lo vayan a hacer válido. Creo que usar la carta no creo que será buena idea, porque los requisitos son muy claros. Tienen que tener un documento de identidad y usar la carta no creo que sea suficiente para un oficial de migración determinar que es un documento válido de identidad. Entonces mi recomendación es que no viajen con ese documento, esa carta del consulado, sino hasta que no tengan el pasaporte o algún otro tipo de alternativa. Abogado, muchas gracias. Gracias por responder a nuestra llamada con la rapidez que lo hice. Le deseamos muy buenas noches. Gracias, buenas noches. En otros temas, ante los constantes ataques a las estaciones de carga y concesionarios Tesla en varios estados, el presidente Donald Trump mostró su enojo en contra de los responsables, los calificó de terroristas domésticos e incluso sugirió enviarlos a las temidas cárceles de El Salvador. Ángela González nos dice si son factibles las amenazas del primer mandatario. Donald Trump calificó de terroristas a aquellos que cometieron ataques contra estaciones de carga y concesionarios de Tesla en varias partes del país como Missouri, Nevada, Colorado, Carolina del Sur y en otros países. Elon Musk es el director de Tesla y también el encargado de Trump de la oficina DOGE, de eficiencia gubernamental. When I looked at those showrooms burning and those cars, not one or two, like 7, 8, 10 burning, exploding all over the place. These are terrorists. You didn't have that on January 6th, I can tell you. En las últimas semanas han surgido protestas contra las propiedades de Tesla ante los drásticos recortes del gobierno federal. Al menos 3 personas han sido acusadas en casos separados de usar cócteles Molotov para incendiar propiedades de Tesla. La aplicación de terrorismo doméstico tiene que ser algo mucho más grave que ponga en peligro la seguridad nacional del país. Yo no creo que el simple hecho de que estén dañando automóviles Tesla califique para esto, pero sin embargo eso no quiere decir que esto sea una forma aceptable. No, esto es un delito lo que se está cometiendo. En su cuenta de Truth Social, Trump amenazó hasta con 20 años de prisión que podrían cumplir en las temidas cárceles de El Salvador a aquellos que dañen las empresas de Musk. La Corte Federal o estatal en Estados Unidos no puede tener jurisdicción sobre una persona en un país extranjero. Por lo tanto, estas son amenazas en falsa
del presidente y de la fiscal general tratando de eliminar todos los derechos procesales y de intimidar a las personas. La carrera política de Musk coincide con el desplome en el precio de sus acciones de Tesla. El anuncio se produce durante una semana en la que Doge redujo el personal de la oficina del FBI dedicada al terrorismo doméstico. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. En cuestión de minutos regresamos con más información. Sigan con nosotros. Se disparan los contagios de sarampión en el país. Las cifras ya sobrepasan las registradas en todo el año pasado. Votantes molestos convierten audiencias públicas en caos y obligan a representantes republicanos a cancelar estos encuentros. Hay alerta de salud en este país. Los casos de sarampión siguen aumentando. En Texas, uno de los estados más afectados, las cifras ya alcanzan los 309, sobrepasando los contagios registrados en todo el país el año pasado. A nivel nacional, la cifra asciende a 378 en por lo menos 17 estados. De hecho, hay una alerta de salud en el aeropuerto internacional Washington Dulles tras la detección de 3 pasajeros infectados el pasado 5 de marzo. Dulles es el tercer aeropuerto con un aviso de sarampión este año. Una tragedia está siendo utilizada como herramienta de desinformación con la muerte de una niña por sarampión en Texas. Ha sido aprovechada por grupos antivacunas para difundir mensajes poniendo en duda la efectividad de la inmunización. Laura Ortega nos tiene los detalles en el siguiente reportaje. Son los padres de la primera niña que murió por sarampión en Estados Unidos en 2 décadas. Pero un grupo de movimiento antivacunas está utilizando esta muerte como un aparato de propaganda para argumentar sin fundamentos que las vacunas son más peligrosas que las enfermedades que previenen, utilizando el testimonio de sus padres. I just noticed one morning that she was saying she was getting very tired and I was just noticing her breathing wasn't normal. That's when we just decided to go to the emergency and get it checked out. En el video se ve también a la madre pidiendo a otros padres que no vacunen a sus hijos y admitiendo sin ninguna base científica que el sarampión no es tan malo como lo pintan, a pesar de las advertencias de los médicos. Lo que la experiencia nos ha mostrado a nosotros y los estudios hasta este momento es que las vacunas son preventivas. Pero esa denuncia se ha hecho desde la plataforma Children's Health Defense, un grupo antivacunas sin ánimo de lucro fundado y dirigido hasta hace poco por Robert F. Kennedy Jr., el actual secretario de Salud de la Casa Blanca. El mismo funcionario que antes de tomar posesión de su cargo insistió ante el Congreso, a pesar de sus declaraciones pasadas, que no estaba en contra de las vacunas, en medio de fuertes críticas. News reports have claimed that I'm anti-vaccine or anti-industry. I am neither. I am pro-safety. El movimiento antivacunas agarró fuerza durante la pandemia cuando empezaron a salir los antídotos contra el coronavirus y muchos empezaron a desconfiar porque el gobierno urgía a la población a inyectarse la medicina, creciendo así la desconfianza entre un sector. Nosotros los médicos no estamos inmiscuidos en política, lo único que podemos hacer es recoger la evidencia y llevarla a una recomendación. La evidencia hasta ahora muestra que las vacunas han sido eficaces. Organizaciones como la Organización Mundial de la Salud siguen impulsando campañas de concienciación sobre los beneficios de las vacunas, defendiendo que son efectivas. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega. En temas meteorológicos hay riesgo extremo de incendios forestales en varios estados debido a fuertes vientos y el clima seco. En Nuevo México, el incendio Gale sigue activado con solo un 10% de contención, mientras que en Florida, un incendio en los Everglades ha arrasado con más de 25,000 acres. Texas, Arkansas, Missouri están en alerta con ráfagas de hasta 45 millas por hora. El contraste, una tormenta traerá nieve a Oregon, Montana y vientos fuertes al medio oeste este fin de semana. Y congresistas republicanos en todo el país están enfrentando el descontento de sus electores debido a las políticas implementadas por el presidente Donald Trump. La presión es tal que el partido está recomendando suspender temporalmente las reuniones comunitarias como medida de precaución. Fernando Mejía nos explica. El republicano Chuck Edwards de Carolina del Norte es solo uno de varios republicanos que se ha tenido que enfrentar a una situación incómoda con sus constituyentes, quienes están molestos con el rumbo de la política que existe en el país. No siento que estamos representados equitativamente, dijo este veterano, afectado por ciertos recortes en programas que lo beneficiaban. No me sorprende que haya ese descontento. Las personas, aún los que votaron por Donald Trump para la presidencia,
están disgustadas con la forma del gobierno, la forma de los insultos, la inflación que cada día es más alta. Harriet Hagman, representante republicana de Wyoming, durante un evento le pidió a una enardecida audiencia que si no tenían respeto por el proceso que abandonaran la Junta. Los abucheos se intensificaron. Pero si continúa la política agresiva de Donald Trump, donde está afectando la vida diaria de personas, vamos a ver un cambio drástico en los midterm elections. En noviembre del año entrante hay elecciones de medio término y todos los escaños en el Congreso estarán en disputa. En estas elecciones los republicanos podrían perder poder y ellos lo saben. Esto es una cosa que las personas dicen, no, aquí en la próxima elección ya están hablando de cambiar las reglas de la elección para que las elecciones sean solamente un día, que no haya votación adelantada ni votación por correo. Pero el descontento de los votantes no solo es con los republicanos. El senador demócrata Chuck Schumer tuvo que cancelar una gira para promocionar su libro, esto debido a fuertes protestas de la gente por su presencia, por sumarse a los republicanos en la aprobación del presupuesto gubernamental. Pero estas acciones de los votantes es algo que los mismos políticos abucheados recientemente lo ven de manera positiva. What I would tell President Trump and Elon Musk. Le diré al presidente y al señor Elon Musk que están superando el objetivo, dijo el representante Chuck Norris de Carolina del Norte. Nosotros estamos haciendo exactamente lo que nuestros constituyentes quieren que hagamos. Fernando Mejía, Noticias Estrella TV. El aeropuerto de Heathrow en Londres reanudó sus vuelos tras un enorme incendio que dejó sin electricidad la terminal por 18 horas. El suministro eléctrico fue restaurado la tarde de este viernes, luego de que el fuego en una subestación eléctrica cercana afectó sus operaciones, cancelando más de 1.300 vuelos y dejando varados a más de 200.000 pasajeros. Las autoridades continúan investigando las causas del incendio, que no descartan haya sido provocado. Una breve pausa, regresamos con más a cierre de edición. Cientos de personas en México reciben la llegada de la primavera en los más importantes centros arqueológicos del país. Las imágenes, los detalles, al regresar. México vivió un espectáculo celestial que dejó sin aliento a cientos. El equinoccio de primavera atrajo a miles de visitantes a las famosas pirámides de Teotihuacán y Chichén Itzá, donde el sol fue el protagonista. En la capital mexicana, Víctor Blázquez nos tiene imágenes y detalles. El equinoccio de primavera llegó a México, provocando unos momentos rojizos que se combinaban con el azul del cielo. Los primeros rayos del día salieron por detrás de la pirámide del Sol en Teotihuacán y el efecto de las sombras que hacen descender a una serpiente en Chichén Itzá. Es la primera vez que vengo a visitar las pirámides de Teotihuacán. Porque cada año es que vengo, no había yo puedo venir, pero veo que está hermoso todo y vengo a llenarme de mucha energía. Hechos de barro y cocidos por el sol. El día fue aprovechado por centenares de personas que se acercaron a estos lugares vestidos de blanco con las manos hacia el cielo para recibir del astro rey su energía. Y es que dicen, esta es especial porque se guarda un equilibrio. El día y la noche duran casi lo mismo. Que aprendamos que en estos espacios todavía hay sanación. Bueno, no todavía, yo creo que va a perdurar. Nos vamos a ir y el planeta va a tomar su curso, ¿no? Pero es parte de nuestra historia de sanación, de nuestra historia ancestral, ¿verdad? Del universo. En lo astronómico, el sol se alineó con el Ecuador, marcando el fin del invierno y el inicio del reflorecer. También marca el momento de sembrar, el evento más importante para la alimentación. Pueden haber predecido todo esto. No creo que hayan predecido, sino que hayan investigado, viendo las estrellas, viendo información de la naturaleza, poder predecir información tan precisa como cuándo es el mejor tiempo para poder cosechar, y que hasta el día de hoy se pueda seguir utilizando. Habla de lo avanzado y lo estudiosos que eran los mayas. Desde 2020 quedó prohibido subir a las pirámides del Sol y de la Luna en Teotihuacán, pero eso no ha impedido que centenares de familias año con año lleguen a cargarse de energía. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias Estrella TV. Y hablando de estos centros arqueológicos, un turista alemán se subió ilegalmente a la pirámide de Chichén Itzá y por poco lo linchan. El extranjero burló la seguridad y escaló la pirámide de Kukulcán, lo que provocó una reacción inmediata de los visitantes, quienes lo agredieron al descender. El hecho obligó a las autoridades a intervenir para evitar un linchamiento. El turista sufrió una herida en la frente y ahora enfrentará una multa de hasta $2.500 por estar escalando
la famosa pirámide de Chichén Itzá. Y los ánimos se pusieron de tono durante el partido amistoso entre los aficionados de Chivas y Atlas en un partido amistoso en San José, California. Incluso un fanático fue arrestado al finalizar el encuentro en el que Chivas derrotó al Atlas 2-0 en el llamado clásico tapatío. Esta historia fue compartida por la aplicación de Estrella TV Now News. Si usted vive en California, descárguela y comparta sus imágenes con nosotros. Y por último, hay noticias de último momento. Se acaba de informar que George Foreman, uno de los grandes campeones de los pesos pesados, acaba de fallecer. Foreman, que fue campeón olímpico y que después se hizo famoso por sus encuentros con Muhammad Ali, ha fallecido. Descanse en paz.